Santiago, capítulo 5, versículo 2 y 3. Y hermanos, estamos en la serie que se llama Aprendiendo a ser mayordomos, segunda parte. Y hermanos, como subtítulo le he puesto La mayordomía que Dios odia, o la mayordomía que Dios aborrece completamente. Bueno, vamos a darle lectura. Dice versículo 2 de Santiago 5, dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Vamos a hacer una oración. Señor, pedimos en esta tarde, Señor, tu dirección para la predicación de tu palabra. Pedimos, Señor, para que tú obres grandemente en nuestras vidas. Que tú, Señor mi Dios, uses tu palabra como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pedimos, Padre, para que tú nos ayudes y que tú, Señor, nos des esa sabiduría para entender tu palabra. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, pedimos por los hermanos que no han llegado. Te pedimos para que tú, Señor, los fortalezcas y los enseñes. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Amén. Amén. Una de las características del ser humano es siempre acumular, ¿verdad? Podemos ver en la televisión programas de personas que se les llaman acumuladores, ¿verdad? Y pasan los programas en la tele y es feo, ¿sí o no? Es feo lo de los acumuladores. Pues déjenme decirle que es una característica también muy propia del ser humano. El acumular. Y así somos todos, ¿sí o no? Las mujeres no me van a dejar mentir que si dejan acumular ropa, al fin de semana tienen un canastote así de ropa, ¿sí o no? Y los hombres no son la excepción. Si por ejemplo tienen cosas que hacer y decimos, no, después tenemos algo así para hacer, y ya estamos todos embotados porque no sabemos ni por dónde empezar. Esa también es una forma de acumular cosas. Y hermanos, hay personas que acumulan, ¿verdad? Hay muchas personas que son dadas a acumular la riqueza. Hay otro programa que se llama Los Tacaños. A ver, los que ven. Tacaños extremos, ¿o cómo? Sí, ¿verdad? Tacaños extremos. Pero déjenme decirle que ellos son tacaños porque quieren acumular riqueza, ¿verdad? Pero ellos, eso en vez de ser más acumuladores, ellos son avariciosos, ¿sí? Pero esa es otra forma de acumular, hermanos. Los avariciosos que no quieren soltar ni 10 centavos porque sus ganancias van a bajar. Y esa es otra forma de acumular. Y hermanos, esto es lo que Santiago nos dice y nos habla, y esta es la mayordomía que Dios odia, hermanos. ¿Qué dice el versículo 2? Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. La mayordomía que Dios odia, hermanos, son las posesiones acumuladas. ¿Por qué las posesiones acumuladas? Hermanos, la palabra riqueza es una palabra que se refiere a bienes materiales. La palabra riqueza aquí en Santiago, esto se refiere a posesiones acumuladas. Se refiere al vino,
se refiere al grano, se refiere al aceite y al vestido. A eso se refiere. En esas formas se denominaba la riqueza de una persona. Si una persona tenía mucho grano en sus graneros, era una persona rica. Si una persona tenía mucho aceite en sus ¿cómo se llaman? Bueno, en sus ollas del aceite, era una persona rica. Y hermanos, Santiago, después de decir que las riquezas mal administradas, las riquezas mal encausadas en el versículo 1, que van a ser de maldición para el rico, y luego les complementa con: vuestras riquezas están podridas. ¿Qué pasa con las personas que acumulan mucho? Hay personas que acumulan tanto que no utilizan lo que acumulan, ¿verdad? Y al último se echan a perder y ya no sirven, pero sin embargo somos tan impulsivos para acumular y acumular, pero nunca las producimos. Eso también es una mala mayordomía. Acumular cosas y no usarlas. Necesitamos, hermanos, aprender a usar lo que compramos, ¿sí? Todas las cosas debemos de entender que tienen un fin. Si por ejemplo Arturo prepara a su pastor, ¿cuánto tiempo dura, Arturo, ese pastor? 2 días. 2 días, ya más, ya está muy rezagado, ¿verdad? Ya no aguanta. Pero imagínense, Arturo, no, pues voy a ser pastor para 1 año y voy a preparar un montón y lo voy a almacenar ahí. Aún congelado se va a echar a perder, ¿sí o no? Pero hay gente, y ese es el sentido en el que Santiago les dice: ustedes acumulan, que piensan que por eso van a ser prósperos. Pero lo que ustedes no saben es que sus riquezas, sus ganancias están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Mujeres, ¿qué pasa cuando tienen sus guardarropas llenos? Y si ustedes voltean a sus guardarropas, la mitad de su guardarropa no usan. Ahí está. Y más, ¿verdad? Pero ese es el sentido de acumular y no usar esas cosas que se acumulan. El sentido de los ricos, hermanos, es que acumulaban y todo se quedaba para ellos y no producían nada, sino que terminaban y se podrían. Bueno, a veces hay personas que confían tanto en sus riquezas, hermanos, confían tanto en lo que acumulan, que tienden a depender de lo acumulado. ¿Sí se entiende? ¿No? Ok, hay personas que, por ejemplo, tengo mi alacena llena, tengo el tanque de gasolina lleno y tengo tengo todo para vivir 1 mes, ¿verdad? Pero sin embargo, y en eso confían, dice: si tengo vida en 1 mes, mi vida está garantizada. ¿Se entendió más? Mi vida está garantizada porque tengo mi alacena llena, tengo mi tanque de gasolina lleno, tengo mi ropa para 1 mes. Y dicen: estoy garantizado 1 mes de vida, ¿verdad? Pero sin embargo, nunca sabemos qué va a pasar de aquí a 1 mes. Pueden robarte tu gasolina, puede pasar algo con tu alacena, puede pasar algo, ¿sí? Voy para allá, sí, voy para allá, exactamente. Miren, hermanos, Santiago les dice: ¿para qué les sirve acumular tanto a los ricos de la iglesia si se va a echar a perder?
¿De qué les sirve acumular tanto si se va a echar a perder? Por eso les dice, ya con el sentido de acumular y de no usarlas, les dice, sus riquezas están podridas. Todas sus posesiones están podridas ya. Tienen un fin. Sus ropas están comidas de polilla. Está diciendo, nada que tú almacenes tiene vida eterna. Nada que tú almacenes te garantiza una eternidad de que duren. ¿Esta silla se deshará algún tiempo? Sí. ¿Y quién parece que no, verdad? Pero tiene fin. Entonces, preguntemos, ¿para qué Santiago les dice que estas riquezas están podridas y sus vestidos están llenos de polilla? Porque toda su riqueza es para ellos nada más y no comparten con nadie, hermanos. Sí, la mayordomía que Dios odia es que tú no compartas tus cosas con los demás. Bueno, vamos a ver Primera de Juan y vamos desarrollando el tema. Primera de Juan 3:17. Fíjense bien cómo dice Primera de Juan 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué está queriendo decir Juan? Junto con lo de Santiago, ¿qué está queriendo decir? Si tú tienes posesiones, tienes que compartirlo con los demás. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, a mí me cuestan. ¿Por qué? Bueno, no necesariamente le vas a dar toda tu riqueza a las personas o todo lo que ganes a las personas. Pero tú ves las necesidades y es la hora de ayudar. ¿En qué otra forma? Hermanos, por ejemplo, a veces se acumula ropa y la tenemos ahí guardada, y esa ropa que ya no usas y está buena, ¿qué se necesita hacer? Sacarla, ¿y a quién? Al que la necesita. Pero sin embargo muchos no, la acumulan y ahí la dejan. Eso es ser tacaño, ¿sí? ¿En qué otra forma, hermanos, podemos hacerlo? Pero supongamos de posesiones. Bueno, nadie tiene un carro que no le sirva, ¿verdad? Pues para dárselo a alguien, ¿verdad? Eso es. Exactamente, comida, hermanos, comida, ¿verdad? Y órale, vamos, vente, te invito esto y lo otro y vamos a comer. ¿En qué más, hermanos? Zapatos, las mujeres, ¿verdad? Son alteros de zapatos. A los que ya no usas, vámonos, a los que necesitan, hermanos, más que nada. Pero, hermano, no retengas no retengas lo que ya no usas. Bueno, tampoco no lo vas a echar ya maltratado, ya a punto de tirarlo, ¿verdad? En las últimas, ¿verdad? Por ejemplo, esta caja, si está rota, pues ya de qué le sirve aquí a Tristan. Pues de nada, ¿verdad? Pero así enterita, dice, no, sí me sirve para meter algo, para hacer algo, ¿verdad? Esa es la manera, hermanos, en la que nosotros no debemos de retener las cosas. Hermanos, nada que acumulemos tiene garantizadas las cosas, garantizada su vida. Nada que acumules, ¿verdad? Los de Monterrey, ¿verdad? ¿Qué dicen? Que son bien tacaños, bien codos.
porque todo lo tienen para ellos. Pero hermanos, ¿qué más nosotros acumulamos y que a veces no queremos compartir con los demás? ¿Qué más? El mexicano está caracterizado por juntar cosas arriba de la botella. Y yo no recibo nunca. Cierto. Eso es muy cierto, ¿eh? Eso es muy cierto. Tiene muchas cosas, que el cachito de varilla, que el cachito de lámina, y la azotea es un caos ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si se van ahí a mi casa, ahí yo estoy almacenando hojas de pirul para el que quiera, ¿verdad? No se crean, estoy vacilando. No, pero todas las... Si nosotros pasamos con un helicóptero y contamos las azoteas que, como dice Manuel, nos vamos a dar cuenta que son mayoría, ¿verdad? Porque no, déjame ese tubito porque me va a servir, me va a servir después. Y sí, a lo mejor sí te sirve, pero a lo mejor alguien lo necesita. Y tú dices, no, pero es que me va a servir. No me quiero deshacer de él. Hermano, tienes que cambiar tu actitud y decir, bueno, si tú lo necesitas, pues ten. ¿Qué pasa con una Biblia? ¿Cuántos necesitan una Biblia? Muchas personas, ¿verdad? Y dices, híjole, pero es mi Biblia, híjole, no la voy a dar. Yo no me acuerdo, les voy a ser sincero, mi primer Biblia, yo no sé ni dónde está, dónde anda, hermanos. Porque así como la agarré, la leí, así se la di al otro. Y esa persona aprendió de mí a dársela a otro. Y sinceramente sabrá Dios dónde está. No, pero la tía solamente tú la entiendes, Humberto. Pero ¿se entiende el punto, hermanos? No debes de acumular cosas porque no garantizas nada. Ahora, como decía nuestro hermano Arturo, no, las posesiones no garantizan tu vida tampoco. No garantizan tu vida. Lucas 12:16. (12, versículo 16). Dice, también le refirió una parábola diciendo, Jesucristo va a dar un ejemplo. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Ahí está, fue bendecido. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. ¿Sí? Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Hasta ahí, hermanos, esta persona está bien, ¿sí o no? Porque se está interesando por sus ganancias, ¿verdad? Está ahí, ha sido bendecido. Pero el versículo 19 nos habla mucho del corazón de esta persona, de este ejemplo que Cristo nos está dando. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entiendan la parábola, hermanos. No es nada malo, no hay nada malo en que Dios te bendiga. Donde está lo malo es cuando en tu corazón digas, es todo mío. Y todo lo que yo he ganado me da la seguridad de vivir 30 años más. Porque soy millonario casi como Carlos Slim.
o porque tengo tantas posesiones que me garantizo la vida de aquí a que venga Cristo. ¿Cómo ven? ¿Qué le diríamos a una persona que es así? Es un necio. No sabes que tu vida puede acabar en un instante. Santiago lo dijimos, hermanos. Nosotros no controlamos nuestra vida. Es Dios el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. ¿Qué dice el Salmo 90? Salmo 91. Ayúdanos a contar nuestros días. O danos a verdad. Ayúdanos. ¿Por qué? Porque así perece nuestra vida. Y hermanos, cuando tú acumulas cosas para ti, ¿sabes qué? Eres pobre para con Dios. Eres pobre. ¿Qué le dijo Cristo a una de las iglesias en Apocalipsis? Tú dices que eres rico, ¿verdad? Pero yo te digo que eres pobre. Así es que arrepiéntete, le dice a la iglesia. ¿Alguien sabe a cuál iglesia? ¿A cuál, Humberto? A la Odisea. Dice, tú dices que eres rico, pero ¿sabes qué? Eres pobre. Si tú eres una persona que te gusta acumular para ti mismo, cambia tu pensamiento. Ahora, tampoco lo malentendamos, ¿verdad? No lo malentendamos. Bueno, entonces no puedo guardar algo para yo hacer. Sí puedes. Por eso tienes que aprender a ser un buen mayordomo de las finanzas que Dios te da, ¿verdad? Porque tampoco es pecado acumular tus bienes. Es pecado cuando los dices, mis bienes son para mí solito, ¿verdad? Sin embargo, cuando dices, no, es ¿para qué? Para que crezca la obra de Dios, para ayudar a los hermanos, para sostener la iglesia, para esto y para lo otro. Y Dios bendice y Dios te da tu sustento diario y te da para acumular también, ¿verdad? Que son tus ahorros. ¿Se entiende, hermanos? Porque podemos irnos al extremo y al otro extremo. Pero no, hermanos, vamos a equilibrar bien las cosas, ¿sí? Ahora, hermanos, las riquezas nunca duran para siempre. Proverbios 27-24. Dice, porque las riquezas no duran para siempre. Hasta ahí. Bueno, y será la corona para perpetuas generaciones. Pero el punto de Salomón en el proverbio es que entendamos que nunca lo que tú acumules va a durar para siempre. Entonces, hermanos, si tú eres un acumulador, acumula, pero piensa en qué vas a usar lo que estás acumulando. ¿Quién lo necesita? ¿Para qué lo vas a necesitar? Y tener que darle vuelta a eso, ¿sí? Tienes que entender bien. Bueno, yo estoy acumulando 1000 cajas. Pues 1000 cajas se las voy a dar a aquella persona. 1000 cajas, estas cajas me sirven a mí para guardar algo y aquellas me sobran. Voy a preguntar a ver a quién le sirven. Esa es la manera en que tú puedes repartir tus riquezas, tus posesiones, hermano, ¿verdad? Qué bueno que dijeran, pues me estorba esta casa, ¿verdad? Se la voy a dar a Felipe. Pero, creo que no. creo que son muy delgaditos, ¿verdad? Esas situaciones. Pero, a ver, les voy a hacer esa pregunta. ¿Pero ustedes creen que haya ese tipo de corazón de alguien? Sí, sí lo hay, hermanos, sí lo hay. Sí lo hay. Que lo experimentemos, a lo mejor, quién sabe, solo Dios puede tratar contigo. Miren,
Yo no sé si es una existencia con George Mueller, pero a mí me enseñó mucho cómo Dios trató con ese hombre, que a mí me enseñó a orar más fervientemente y a depender más de Dios. Nosotros debemos de aprender a depender de Dios, siempre depender de Dios. Sí, hermanos. Pero esas son nuestras posesiones, hermanos. ¿Sí? No queremos que en la iglesia nuestras riquezas estén podridas y nuestro vestido esté lleno de polilla. ¿Sí, hermanos? Ahora bien, regresamos a Santiago y dice el versículo 3: vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Es la misma expresión del versículo 2. La mayordomía que Dios odia es la acumulación de dinero o el dinero acumulado para tus propios fines, para tu propia conveniencia. Miren, la palabra enmohecidos aquí significa oxidar. Es el mismo sentido de los otros del versículo 2, el acumular tantas riquezas. Hay personas que son tacaños, como decía Toño, que almacenan sus monedas, sus billetes y todo. Claro que el oro y la plata no se enmohecen, no les sale moho, no se echan a perder, ¿verdad? Nomás provocan óxido, se hacen como de color verdoso, pero no se destruyen. Ajá, pero en el sentido de Santiago está diciendo que tus ganancias, que tú atesores, se van a hacer nada, son nada. Tú podrás ser rico, pero si no los utilizas son nada. Y ahí almacenados se van a hacer nada. Mi abuelo, hermanos, el papá de mi mamá, era una persona con dinero. Ellos eran de Trancoso. Pero él era bien tacaño, hermanos. Ni a sus hijos sacaba del atoradero cuando tenían una necesidad. Cuando murió mi abuelito, cuando murió, se encontraron una cantidad de botes de monedas ya devaluadas, hermanos. Montones de botes con monedas devaluadas. ¿De qué le sirvió al Señor tener todo eso? Ni sus hijos lo disfrutaron. ¿De qué sirve? De nada. ¿Qué le pasó a los ricos en la bolsa de valores cuando fue un desastre? Muchos se fueron a la quiebra. Pero ahí estaban, metiendo, ¿verdad? Y sin embargo, a veces, en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, todo se acaba. ¿De qué le sirvió? ¿O de qué te sirve ganar el mundo si van a pedir tu alma? ¿De qué te sirve atesorar? ¿De qué te sirve tener todos esos... o el colchón, ¿verdad? Se usa que lo meten abajo del colchón y se mueren los señores y abren el colchón y el montón de billetes devaluados. ¿De qué sirvió tanto esfuerzo? Pero ¿saben qué? Eso es avaricia, hermanos. Y vimos la semana pasada que Dios nos advierte que tengamos cuidado con la avaricia. Tengamos cuidado con la avaricia. Y ahora sí, como decía también Arturo, tus riquezas se usan para la extensión del Evangelio, para tu sustento y para ayudar a otras personas necesitadas. Porque si tú acumulas, hermano, ¿sabes qué pasa si tú acumulas y no repartes con liberalidad? Si tú no das con generosidad, ¿sabes qué? Te trae una pobreza.
¿Lo creen? Bueno, vamos a verlo en la Escritura, Proverbio 11:24. Proverbio 11:24. Hay quienes reparte, fíjense, y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. ¿Qué está diciendo el proverbio? Y el 25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Qué está queriendo decir el del proverbio? Para Dios, el que es rico, y para el cristiano que quiera ser rico, en la mente de Dios, hermano, no en la mente del mundo, es el que reparte, hermanos. Sí, en la mente de Dios, porque si le damos en el mundo vamos a caer en el error de la prosperidad. ¿Sí? Vamos a caer en el error de la prosperidad. Entonces, si nosotros retenemos el dinero o retenemos nuestras posesiones, hermanos, somos unos desventurados. Vamos a ir a la pobreza. Vamos a ser pobres para con Dios. ¿Qué dice en la parábola de Lucas 12:16 hasta el último? Así, para Dios es un pobre y un miserable y desventurado. Así es que ¿de qué le sirve, por ejemplo, a un cristiano que no da? Pues no, de nada le sirve, hermanos. De nada le sirve. Entonces, hermanos, ¿para qué Dios nos pone las riquezas a nosotros? Ya vimos, para el servicio a otros. Hermanos, para las necesidades o los necesitados en las iglesias, como misioneros, como pastores, como el sostenimiento de la obra de Dios, ¿sí? ¿Qué dice Hechos 20:35, hermanos? Hechos 20:35. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran barrio. ¿Pero qué llevaba Pablo a Jerusalén? ¿Quién ha leído el libro de los Hechos? ¿Qué llevaba Pablo a Jerusalén? Llevaba una ofrenda para los necesitados que había en la sequía de ese tiempo. Y dice: más bienaventurado es dar que recibir. Si tú das un dulce, hermano, eres más bienaventurado. Y hermanos, aprendamos a dar de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere? ¿Nada más al Evangelio? A todo, hermanos, a todo lo que Dios te da. Por eso Dios, hermanos, nos ha dado muchas cosas para administrar. Dios nos ha dado muchas cosas para administrar.
Y hermanos, una de las cosas principales para administrar es el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí o no? Somos administradores de Dios, de llevar ese mensaje a quien lo necesita, hermanos. Somos administradores de la gracia de Dios también, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos varias cosas que Dios nos ha puesto para administrar. No nada más el dinero. Está el Evangelio. Hermanos, están nuestras familias también. Sí, hermanos, también nuestra familia, Dios nos las puso para administrarlas correctamente. ¿Sí o no? ¿O va a venir el vecino a administrar tu familia? No, ¿verdad? Eres tú, hombre, que tiene la responsabilidad de administrar tu familia. ¿Qué le enseñas a tu familia? ¿Qué ven tus hijos en la tele? ¿Qué están hablando? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué les están enseñando en la escuela? ¿Qué esto, qué el otro? Tú eres el que administras eso. Tu esposa, ¿qué está haciendo tu esposa? ¿Qué está haciendo esto? Y sí, todo, hermanos. Tú eres administrador. Sí, nuestras posesiones, hermanos, también Dios nos las puso para administrarlas de una manera correcta. Miren, aquí hay dos cosas: el que almacena y el que malgasta, hermanos. Son dos cosas. ¿Sí? El que malgasta también es mal administrador. Por eso tenemos que aprender a saber administrar nuestro dinero o nuestras posesiones de una manera correcta. ¿Sí? Miren, las mujeres, y no va contra ustedes, hermanos, solamente las mujeres están acostumbradas y no me van, ay, mírame esto, ¿me lo compras? Dale, cómpramelo. Y luego dices tú, bueno, ¿y en verdad lo necesitas? Pues no, pero me gusta, sí. Pero es una ilustración, hermano, no es contra ustedes, no es contra ustedes. Pero es una ilustración de cómo, hermanos, tenemos que administrar bien lo que Dios nos ha dado. Ahora, si necesitamos las cosas, está bien. De que te puedas dar un lujo, también, ¿verdad? Pero no olvides de administrarte bien. Porque están los que retienen y están los que desparraman, hermanos. Y hay que tener mucho cuidado ahí. Ahora bien, hermanos, esta es otra administración que debemos de tener como mayordomos. El tiempo, hermanos. El tiempo. Díganme sí o no tenemos que administrar nuestro tiempo. ¿Sí o no? Porque toda nuestra vida es para Dios. Pero tampoco no vamos a ser así tan, bueno, así, así tiene que ser, ¿verdad? No, tenemos que ser sabios para poder administrar bien nuestro tiempo. ¿Sí? Y aquí hay que, no quiero ser duro y no voy a ser tan duro, pero sí voy a ser más directo, hermanos, porque en verdadmente debemos de comprometernos con nuestro tiempo. ¿Sí? ¿A qué horas empezamos el servicio? A las 12:30. Hermanos, tienes que disponer tu tiempo. O tal vez si tienes alguna actividad que hacer, bueno, lo vamos a entender. Pero si no tienes nada que hacer, dispón tu tiempo para llegar a tiempo, ¿verdad? Esto es muy importante, que aprendamos a administrarnos. ¿Sí?
entiéndalo, si no tienes nada que hacer, puedes administrarte muy bien. Pero si, por ejemplo, como Arturo, que sale a las 5 de la mañana y se me empareja, ¿verdad?, que yo también salgo casi a la misma hora de trabajar, se hace el esfuerzo, se tiene que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Que decir, bueno, es que me quedé dormido, bueno, está bien, ¿verdad? Es entendible, pero para el que tiene la oportunidad de poder administrar bien su tiempo, tenemos que hacer. Sí, hermanos, eso es algo muy serio también. Miren, los mexicanos somos acostumbrados a hacer lo que sea con el tiempo, ¿sí o no? Y nos importa un cacahuate. Si quedamos a las 9, ya nomás llegamos. Pero a veces no somos sabios para poder administrar bien ese tiempo, ¿sí? Pero tenemos que aprender a administrar bien el tiempo, hermanos. En las escuelas, ¿por qué administran bien el tiempo? Para darle un intervalo de cada clase. Y cada clase dura tanto y cada clase, ¿verdad? ¿Para qué? Para salir a la hora establecida, ¿verdad? Entonces, hermanos, es otra cosa que también nosotros tenemos que entender. Y el mexicano, hermanos, estamos acostumbrados. Yo soy el primero que levanta la mano en ello, y yo soy el mismo primero el que me doy la pedrada a mí de que no somos sabios para administrar nuestro tiempo. Y quedamos a una hora y ya la regamos y no llegamos a esa hora, ¿sí? Ahora bien, tenemos que ser responsables con eso. ¿Sí, hermanos? Bueno, no escucho aménes, ¿verdad? Porque a mí también me dolió eso al pensar en la administración. Pero bueno, tenemos que comprometernos, no para Humberto, no para Josué, no para un servidor. ¿Para quién, hermanos? Para Dios, exactamente. Es para Dios, no para nosotros. Entonces, bueno, ¿qué más nos dio Dios para administrar? Hermanos, nos dio la iglesia también. A los pastores les dio la iglesia para administrarla. Tenemos que llevar una buena administración, pero una administración en la iglesia no nada más es el dinero. Es todo, hermanos. Todo lo que acabo de decir es el trabajo del pastor, ¿verdad? De administrar a cada una de las ovejas. Y esa es también otra responsabilidad que nosotros tenemos. Ahora, Lucas 12:48, hermanos. Ajá. Fíjense bien. Dice el 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer la hizo, las cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel al que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y está hablando, fíjense, está hablando en un contexto de un siervo infiel, ¿sí? Pero no quiero tocar todo el pasaje, solamente quería tocar esos versículos. ¿Por qué, hermanos? Porque al que se le da más, mayor se le va a demandar. No nada más en el dinero, hermanos, es en todo. En toda tu vida, hermano. En conocimiento, en tu vida, en todo, hermano. ¿Sí? Tienes que aprender a saber que tienes que ahora que administrar lo que Dios ha puesto en tus manos. Y no ser un acumulador. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser acumuladores del tiempo? A ver, esa es una buena pregunta.
¿Quién puede decirme algo? ¿Cómo podemos ser acumuladores del tiempo? Sí. Bueno, ese es ser administrador del tiempo. Y el otro, ser acumulador del tiempo, en lo que venimos hablando, es tomar todo el tiempo para mí solo. ¿Sí o no? ¿Hay gente que lo hace? Sí, hermanos, sí lo hace. Y le dice a la esposa, ¿sabes qué? No me molestes, llévate los niños y a mí déjame todo el día aquí acostado. O déjame todo el día haciendo esto. Bueno, está acumulando todo el tiempo para él mismo. La familia necesita atención, ¿sí o no? ¿Sí o no necesita atención? Y tú, lo de varón, lo tienes que hacer, no nada más la mujer. Tu esposa necesita atención, aparte de los hijos. Claro, hermanos, y lo necesitas dar. ¿Tienes tu tiempo devocional diario? Esa es tu relación con Dios. ¿La tienes o nada más lo ocupas tu tiempo para ti mismo? ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo debemos de ser administrados con todo? No nada más con el dinero, con todo, hermanos. Debemos de hacernos responsables de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Mis hijos, el carro, la casa. Miren, yo tengo una cosa de que arrepentirme, hermanos, y se los voy a decir. Me arrepiento de mi bocho, ¿sí me entienden? Y apedríenme si quiere, pero yo descuidé ese carro. Yo lo descuidé. Y no fui responsable para administrar ese automóvil. ¿Sí? Y yo le digo a Dios, híjole, pues fui un mal administrador de eso que tú pusiste en mis manos. ¿Sí, hermanos? ¿Se entiende? ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende? Ahora bien, hablando de las riquezas, hermano, nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. ¿Qué dice? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno, menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Bueno, entonces, no otra vez, estoy confundido, puede decir alguien. Entonces no podemos ser ricos. No está diciendo eso el pasaje, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? No puedes enfrascarte en el dinero al 100% y enfrascarte en Dios al 100%, porque los dos estarían al mismo nivel. Y ahí estás haciendo a un Dios el dinero o tus posesiones. Y no, siempre tiene que ser Dios arriba y lo demás abajo. ¿Sí? Dios arriba y lo demás abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú le das prioridad a tus riquezas o a tus bienes al mismo altura de Dios, ya pusiste una competencia en tu corazón de Dios con el dinero o con tus posesiones. ¿Y qué pasa? Le vas a quedar mal a uno. ¿Y saben quién es el más afectado en esto? No es la riqueza, hermanos, es Dios. Él es el más afectado en esto. ¿Por qué? Porque le damos el enfoque a las riquezas, a los bienes, a todos. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a comprender que es Dios
el que te da lo otro, el dinero, las posesiones, las riquezas. ¿Sí? Bueno, ese no lo tenía, pero es un buen punto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ese también es avaricioso espiritualmente. Ese me lo inventé. Pero también hay personas que aprenden de la palabra, pero no dan. Decía un pastor, hay muchos cristianos que son así de cabeza. Así, de mucho conocimiento. ¿Y saben por qué están así? Porque nada sacan, nada dan, nada producen, nada. ¿Sí? Yo creo que esa está buena. Ok, regresamos pues a Santiago, hermanos. Y dice en el versículo 3, después de y sumó, fíjense bien, en el versículo 3, después del punto y coma, y sumó testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Hay un peligro en el mal administrador, hermanos. Muchos argumentan que todo este pasaje Santiago le está hablando a los ricos del mundo, pero yo no entiendo para qué a los del mundo, hermanos, si ellos van al infierno. Es a la iglesia es a quien le está diciendo esto. Entonces, ¿qué está queriendo decir con esto Santiago? Hermanos, él advierte dentro de la iglesia a falsos cristianos que están entre las iglesias, que se creen cristianos y que no tienen una aptitud correcta hacia lo que Dios dice. Ellos no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque una persona que ha nacido de Dios, hermano, entiende su labor como cristiano en todas las áreas. ¿Sí? No nada más en una área, en todas las áreas. Se tarda, claro que se tarda. A lo mejor 10 años se tarda, pero lo entiende, ¿sí o no? Y fíjense cómo dice Santiago, ¿sí? Dice, testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Está hablando como de un juicio, hermanos. Y dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Este lenguaje de los días postreros, hermanos, en la Biblia se define como de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra hasta su segunda venida. Entonces, cuando se habla de tiempos postreros, se habla de tiempos adelante. ¿Sí? Sí, se habla de tiempo adelante. Hermanos, nadie puede durar 10 años en la iglesia sin entender la Biblia. Sí, porque pues, alguien puede decir, pues es que yo nomás llevo 3. Muy bien. ¿Qué pasa con los que tienen 10 años? ¿Por qué siguen en su misma actitud? ¿Por qué siguen siendo malos administradores? ¿Por qué son avariciosos? ¿Por qué acumulan sin dar a la iglesia? ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Entonces, hermanos, Santiago pone en advertencia a aquel que se cree cristiano y tiene posesiones, pero que todo lo apachurra para él, ¿sí? Que todo lo toma para él. ¿Por qué? Miren, la palabra mo, aquí, en el versículo 3, después del punto y coma, es diferente a la palabra enmohecidas. Esta palabra denota un veneno óxido, ¿sí? Actuando sobre los metales y afectando la naturaleza de ellos. ¿Sí? O sea, quiere decir que el mismo metal, esa corrosión o ese
pequeño venenito que sale en los metales, ese mismo testificará contra estos malos administradores o contra estos ricos avariciosos. ¿Sí? Porque ni un cristiano se va a ir al infierno, hermanos, óiganmelo bien. Como dice un disco de un testimonio de 6 personas que fueron al infierno, ¿lo han escuchado? Sí. Y que dice que hay una persona en el infierno porque no dio sus diezmos. Esa es una tontería, hermanos. Nadie se va a ir al infierno por no dar sus diezmos. ¿Por qué? Lo vuelvo a decir, un cristiano tiene que entender de parte de Dios que es un deber que él tiene con Dios. ¿Sí? No es cierto que se va a ir al infierno por eso. Y si está ahí en el infierno es porque nunca nació de nuevo, hermanos. ¿Sí? Ahora bien, yo puedo ver el pasaje de 2 formas aquí. Hablándole a personas que van a encontrarse con Dios y que se van a encontrar en otro lugar que no es la presencia de Dios. Ese mismo óxido testificará contra ellos. ¿Qué significa testificar? Dar evidencia, hermanos. Ese mismo mancha que tiene tus riquezas, tus oros, ese va a dar testimonio. Él dará la evidencia de la codicia de las personas. ¿Sí? ¿Se entiende? O 2, hermanos. Pero esta es muy cerrada, muy cerrada. O aquellos que se van a enfrentar al tribunal de Cristo y que fueron irresponsables con lo que Dios les dio. ¿Sí? Pero no cabe, hermanos, porque un cristiano tiene que aprender lo que Dios dice. Lo estamos aprendiendo ahora, hermanos. Ya no hay justificación, ¿verdad? ¿Y qué hay de los de las iglesias de la prosperidad? Bueno, tienen la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Y que el Espíritu Santo hable a aquellas personas. Pero no podemos, hermanos, mandar al infierno a un cristiano. Pues supongamos, es más, ni aún, hermanos, voy a poner este ejemplo. Una persona que nació de nuevo ayer y que murió la semana que entra y que no aprendió a ser un buen administrador, ¿ustedes creen que se va a ir al infierno? No, porque no lo sabía. ¿Sí? No lo sabía. Y sin embargo, hermanos, los judíos del tiempo de Santiago lo sabían. Sabían que no debían atesorar para ellos. Lo vimos la semana pasada, hermanos. Lo sabían. Ahora en la iglesia también debemos entender, no debemos atesorar para nosotros mismos, hermanos. ¿Sí? Más bien es la característica de un falso cristiano. Vamos a ver Mateo 13:22. ¿Qué nos dice de la parábola del sembrador? Mateo 13:22. Permítanme. Estaba en Lucas 13:22. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, este es el caso de muchos que hay en las iglesias, hermanos, que les gusta vivir una religión,
sin comprometerse a Dios, sin haber nacido de nuevo. Porque el engaño de las riquezas, de las posesiones, te atrae. Quiero ser más rico, quiero tener más, y quiero para mí, y quiero para mí, y yo, y nada más yo, y yo para mí, y todo para mí. ¿Saben qué? Esa persona es la que oye la palabra, pero se seca la palabra dentro de ellos. Y aquí, hermanos, hay muchos en las iglesias que la palabra de Dios ya se quemó dentro de ellos y nada más viven una religión. ¿Habrá de esos, Humberto, en las iglesias? Claro, hermanos, sí los hay. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de qué hacemos. ¿Por qué? Porque tarde que temprano el Espíritu Santo te va a enseñar a ser un administrador. Sí, te va a enseñar. Aquí el asunto es que cuando tú lo sabes, cuando tú ya lo sabes y no lo practicas, dijo Santiago unos versículos atrás, le es pecado, hermanos. Ya no hay justificación al respecto, porque lo sabes. Y si no lo sabes, bueno, puedes decir, yo no lo sabía, ¿verdad? Y está bien, pero el que lo sabe es confrontado con ello, hermanos. ¿Sí? Ahora bien, dice después del punto, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Hermanos, ¿por qué la gente siempre se enferma con acumular cosas para los días que vienen? Porque no confían completamente en Dios. Hay otro programa en la tele en donde salen personas que tienen muchas cosas enlatadas y cosas que porque va a venir algo fuerte para la tierra y ellos ya están preparados para sobrevivir. ¿Qué es eso? Es eso lo que está diciendo Santiago. ¿Para qué te sirve acumular eso en los días postreros? No sabes ni lo que va a pasar. Muchos están pensando, es que va a pasar algo. Bueno, pues déjalo que pase, ¿no? Tú sigue viviendo. Si imagínense nosotros los cristianos, va a pasar algo, y no, ¿saben qué? No, vamos a hacer un búnker que se llama Iglesia Bíblica Zacatecas y vamos a tener almacenados aquí todos. ¿Para qué, hermanos? Estaremos perdiendo la confianza en Dios ahí. Estaremos perdiendo la confianza. Y hermanos, quien atesora de una manera indebida, que cree que sus riquezas le garantizan un porvenir en el futuro y no es Dios, está muy equivocado, hermano. Porque Humberto lo decía en la doctrina. ¿De quién depende, Humberto, todo? De Dios. Humberto decía, abrió el mar y dependió de Dios. Se detuvo el sol y dependió de Dios. El mar, la tormenta y dependió de Dios. La vida depende de Dios. Él decía hasta del manazo que su esposa le dio a su hija, depende de Dios, porque en Él nos movemos y en Él estamos. Porque ¿qué dice Colosenses? Que Cristo es el que sustenta todas las cosas, hermanos. En Él se mueven todos. Ese canto tan bonito bueno, no sé cantar porque mi esposa después se burla de mí. Ya hasta se me olvidó de los nervios. De todo. Ay, no, se me olvidó y ahorita se lo cantaba a ella. Es uno que se usa para los niños. Todo lo que tengo es en ti, tú mi Cristo. Sí, todo lo
lo que se mueve en Cristo. Toda tu vida se mueve alrededor de Cristo. Hermano, y si tu vida no se mueve alrededor de Cristo, ¿sabes qué? Cae de rodillas y arrepiéntete. Porque es de Él por quien subsistimos. ¿Sí? En Él estamos. Hermanos, y la semana que entra seguimos hablando del mismo tema, pero vamos a hablar de lo justo. De lo justo. ¿Sí? Así es que, hermanos, ¿qué nos trae esta predicación hoy? Hermano, todo lo que Dios puso en tus manos, aprende a administrarlo para los demás. ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde. Glorificamos tu vida, Señor, y te pedimos, Padre, que tú nos des sabiduría para entenderlo, para que tú nos des, Señor mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo, la convicción de poder hacer las cosas conforme a tu palabra. Y pedimos, mi Dios, que tú obres en nuestras vidas día con día. Pedimos, Señor, por aquellos que no están con nosotros, y pedimos, mi Dios, para los que estamos, podamos entender las maravillas de tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias por lo que tú has puesto en nuestras manos. Te pido que tú nos ayudes, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo, a administrar todo lo que nos has dado. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.